¿Y si todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad fuera solo una fracción de la verdad? ¿Y si existieran seres que caminaron sobre esta tierra antes del diluvio, gigantes tan poderosos que sus nombres fueron borrados de la historia oficial? Hoy vas a descubrir quiénes eran realmente los Nefilim, esos titanes que aterrorizaron al mundo antiguo y cuya existencia quedó grabada en las tablillas más antiguas de la civilización. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre nuestro pasado. Imagina por un momento el mundo hace más de 5000 años. No existe el Internet, no hay redes sociales, no hay libros impresos. Pero hay algo más poderoso que todo eso. Hay tablillas de arcilla. Tablillas que guardan secretos tan profundos que civilizaciones enteras murieron protegiéndolas. En esas tablillas, escritas en lenguajes olvidados como el sumerio y el acadio, se habla de ellos, los Nefilim, los caídos, los que descendieron del cielo. La palabra misma te eriza la piel cuando entiendes su verdadero significado. Nefilim no significa simplemente gigantes. Esa es la traducción superficial, la que te dan para mantenerte tranquilo. La raíz hebrea de la palabra viene de nafal, que significa caer o descender. Estos no eran simples humanos de gran estatura, eran algo mucho más perturbador. Eran el resultado de una transgresión cósmica, un cruce prohibido entre dos mundos que nunca debieron mezclarse. Pero antes de seguir adentrándome en quiénes eran, necesito que entiendas algo crucial. Este no es un tema de fe ciega ni de conspiración sin fundamento. Estamos hablando de evidencia arqueológica real. Tablillas que puedes ir a ver ahora mismo en museos como el Británico en Londres o el Louvre en París. Textos cuneiformes que fueron escritos 1000 años antes que el Génesis bíblico y que cuentan exactamente la misma historia, pero con detalles mucho más escalofriantes. Vamos a comenzar donde todo empieza. Sumeria, la cuna de la civilización. Hace más de 6000 años, en lo que hoy es Irak, surgió una cultura tan avanzada que todavía no entendemos cómo lo lograron. Tenían conocimientos de astronomía que no volverían a descubrirse sino hasta la era moderna. Sabían de planetas que son invisibles al ojo humano. Crearon el primer sistema de escritura conocido, y en sus textos, en esas tablillas de arcilla cocida al sol, hablaban constantemente de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. La traducción literal te deja sin aliento porque es demasiado específica para ser mitología, demasiado precisa para ser fantasía. Estos seres, según los sumerios, descendieron a la tierra en tiempos primordiales con un propósito específico: extraer recursos del planeta, y necesitaban mano de obra. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante. Las tablillas cuentan que los Anunnaki se rebelaron. Los trabajadores de menor, 920 rango, llamados Igigi, se cansaron del trabajo agotador en las minas. Protestaron ante los dioses superiores, los grandes Anunnaki. Y entonces Enki, el dios de la sabiduría, propuso una solución que cambiaría todo: crear un ser híbrido. Un trabajador primitivo que pudiera hacer el trabajo pesado. Toma la arcilla de la tierra, dijeron, y mézclala con la esencia divina. Así nació el Adamu, el primer humano. Pero aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Estos humanos primitivos fueron creados como siervos, como esclavos biológicos. No tenían la capacidad de reproducirse. Eran producidos en masa en lo que las tablillas describen como casas de creación. Ahora bien, te preguntarás qué tiene esto que ver con los Nefilim. Paciencia. Todo está conectado. Porque lo que sucedió después fue la verdadera catástrofe cósmica. Con el tiempo, algunos de estos Anunnaki comenzaron a mezclarse con las hijas de los humanos. Y no estamos hablando de relaciones amorosas. Las tablillas son claras. Fue una transgresión, un cruce de especies que violó las leyes cósmicas fundamentales. Los vigilantes, como se les llamaba en otras tradiciones, descendieron al monte Hermón y allí hicieron un pacto de sangre. 200 de ellos juraron que todos participarían en este acto prohibido para que ninguno pudiera arrepentirse y dejar a los demás en vergüenza. El líder de esta rebelión se llamaba Shemi-Hasa. Recuerda ese nombre porque es crucial. Él organizó todo.
Dividió a los 200 vigilantes en grupos, cada uno con una tarea específica. Algunos enseñarían a los humanos los secretos del cielo. Otros revelarían el conocimiento de las armas y la guerra. Y todos ellos tomarían esposas humanas. De esas uniones nacieron los Nefilim. Y aquí es donde necesitas prestar atención absoluta, porque lo que estoy a punto de revelarte cambia todo. Los Nefilim no eran simplemente grandes, eran monstruosos. Las tablillas describen su tamaño en codos y las medidas son aterradoras. Algunos textos hablan de gigantes de 3.000 codos de altura. Si tomamos el codo hebreo estándar de aproximadamente 45 centímetros, estamos hablando de seres de 1.350 metros de altura. Obviamente, esto es una exageración poética para transmitir su enormidad, pero incluso si reducimos esto a proporciones más realistas, seguimos hablando de titanes de entre 6 y 15 metros de alto. Imagina caminar por tu ciudad y encontrarte con un ser del tamaño de un edificio de 5 pisos. Un ser con fuerza sobrehumana, con apetito insaciable, con deseos incontrolables. Eso eran los Nefilim. Y no estaban solos. Las tablillas mesopotámicas nos dan nombres específicos. Nos hablan de Gilgamesh, el rey de Uruk, que era 2/3 dios y 1/3 humano, un híbrido, un Nefilim de linaje real. Su historia, grabada en la epopeya de Gilgamesh, es considerada una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. Y en ella, Gilgamesh es descrito como un tirano de fuerza inhumana que oprimía a su pueblo, que tomaba a las novias en su noche de bodas antes que los esposos, que agotaba a los jóvenes en trabajos forzados. Este era el comportamiento típico de los Nefilim: violencia, opresión, consumo sin límites. Pero Gilgamesh no era el único. Había muchos más. En las tradiciones hebreas posteriores encontramos el libro de Enoc, un texto que no está en la Biblia canónica, pero que fue tremendamente importante para las comunidades judías y cristianas primitivas. En ese libro se describen los nombres de los líderes de los vigilantes y qué conocimiento prohibido enseñó cada uno. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales de la tierra y cómo trabajarlos. Les reveló el arte de los brazaletes y los adornos, el uso de antimonio para embellecer los ojos, las piedras preciosas y los tintes. Por su culpa, dicen los textos, la tierra se llenó de impiedad. Semiasa, otro líder, enseñó los encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estos no eran mitos primitivos inventados por pastores ignorantes. Estos eran registros de una transferencia masiva de conocimiento tecnológico y científico que la humanidad primitiva no debía tener. Conocimiento que aceleró brutalmente el desarrollo humano, pero que también trajo consigo la guerra, la vanidad, la manipulación del clima y las estrellas. Y de estos maestros prohibidos y las hijas de los hombres nacieron los Nefilim. Pero la cosa no termina ahí. Los Nefilim a su vez tuvieron descendencia. Y aquí las clasificaciones se vuelven fascinantes y aterradoras a la vez. En los textos rabínicos posteriores se habla de diferentes categorías de gigantes. Estaban los Nefilim originales, los hijos directos de los vigilantes. Luego estaban los Giborim, que significa hombres poderosos o héroes de renombre. Estos eran aparentemente híbridos de segunda generación, todavía enormes pero ligeramente más pequeños. También se mencionan los Emim, los Anakim, los Refaim y los Samsumim, cada uno con características distintivas. Los Refaim, por ejemplo, eran conocidos como los espíritus de los gigantes muertos. Algunos textos sugieren que cuando los Nefilim morían, sus espíritus no podían descansar como los de los humanos normales. Quedaban atrapados en la tierra, convirtiéndose en demonios que acechaban a la humanidad. Esto explicaría por qué en casi todas las culturas antiguas existen leyendas de espíritus malignos y entidades sobrenaturales. Ahora bien, si eres escéptico,
Si estás pensando que todo esto es solo mitología antigua sin base en la realidad, déjame presentarte algo que va a sacudir tu escepticismo. Evidencia física, porque resulta que no solo tenemos textos antiguos hablando de gigantes, tenemos hallazgos arqueológicos que no deberían existir si la historia oficial fuera completa. En el año 1857, trabajadores que excavaban en el condado de Sayre, Pensilvania, descubrieron un cráneo humanoide con cuernos. Sí, cuernos reales saliendo del hueso frontal. El cráneo fue enviado al Museo de la Academia de Ciencias de Filadelfia, donde posteriormente desapareció misteriosamente. Pero los informes de los arqueólogos originales todavía existen. En 1912, rancheros en Lovelock, Nevada, encontraron una cueva llena de artefactos y restos humanos. Entre ellos había mandíbulas y huesos de individuos que debieron medir entre 2 metros 43 metros de altura. Los indios Paiute locales tenían leyendas sobre los Sitee, una raza de caníbales pelirrojos de estatura gigantesca que habían habitado la región en tiempos antiguos. Los Paiute afirmaban que sus ancestros habían exterminado a estos gigantes después de una larga guerra. En 1936, el antropólogo alemán Larsson Kohl excavó en el lago Eliassi, en el África Central, y reportó haber encontrado fragmentos de huesos que indicaban seres de aproximadamente 3,5 metros de altura. En los años 50, durante la construcción de una carretera en el sureste de Turquía, los trabajadores desenterraron varias tumbas que contenían fémures de más de 1 metro de longitud. Para que te hagas una idea, un fémur humano promedio mide aproximadamente 50 centímetros. Un fémur de 1 metro sugiere un individuo de cerca de 5 metros de estatura. Y luego están las estructuras megalíticas que nadie puede explicar satisfactoriamente. Baalbek en el Líbano, donde 3 bloques de piedra, cada uno pesando más de 800 toneladas, fueron cortados, transportados y colocados con una precisión milimétrica. Con nuestra tecnología moderna actual, moveríamos esas piedras con gran dificultad. ¿Cómo lo hicieron hace miles de años? Sacsayhuamán en Perú. Piedras de más de 100 toneladas encajadas tan perfectamente que no puedes meter una hoja de papel entre ellas. Sin mortero, sin herramientas de hierro, según la historia oficial. La Gran Pirámide de Giza. 2.300.000 bloques de piedra, algunos pesando hasta 80 toneladas. Apilados con tal precisión que el margen de error es inferior a 1 milímetro, y supuestamente construida en 20 años con herramientas de cobre y trabajo manual. Haz las matemáticas. Eso significaría colocar un bloque de más de 2 toneladas cada 2 minutos, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 2 décadas. La explicación oficial es que usaron rampas y trabajo esclavo. Pero arquitectos e ingenieros modernos han intentado replicar estas construcciones con las herramientas que supuestamente usaron los antiguos y han fracasado rotundamente. Entonces, ¿quién construyó estas estructuras? Las leyendas locales de casi todos estos sitios dicen lo mismo: gigantes, seres de gran estatura y fuerza sobrehumana que podían mover las piedras como si fueran juguetes. Pero volvamos a las tablillas, porque allí está el verdadero conocimiento. En la epopeya de Atrahasis, uno de los textos más importantes de Mesopotamia, se describe cómo el ruido de la humanidad se volvió insoportable para los dioses. La tierra estaba superpoblada, los Nefilim consumían todo, la violencia se había extendido por todas partes. Y entonces los dioses decidieron eliminar el problema. El diluvio. Sí, el diluvio no fue un castigo arbitrario de un dios celoso. Fue una decisión calculada de los Anunnaki para resetear la civilización humana que había salido completamente fuera de control. Y el principal problema que necesitaban eliminar eran los Nefilim. En la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim, el equivalente mesopotámico de Noé, cuenta cómo fue advertido por el dios Ea sobre el diluvio que se avecinaba. Se le ordenó construir un barco, sellar todo con brea, llevar animales y su familia a bordo. La similitud con la historia bíblica es imposible de ignorar.
Pero aquí viene algo que las versiones religiosas modernas omiten convenientemente. El diluvio no fue solo agua cayendo del cielo. Las tablillas describen que las represas del cielo se abrieron y las fuentes del abismo se rompieron simultáneamente. Describe lluvia, sí, pero también maremotos masivos, terremotos, erupciones volcánicas. Fue un cataclismo global diseñado específicamente para que nada sobreviviera. Y funcionó. Casi. Los Nefilim fueron borrados. Sus cuerpos gigantescos quedaron sepultados bajo capas de sedimento que se convertirían en roca. Sus ciudades fueron destruidas. Su civilización fue aniquilada. Pero sus genes sobrevivieron. Porque después del diluvio, la Biblia vuelve a mencionar gigantes. En Números 13, cuando los espías hebreos regresan de explorar la tierra de Canaán, reportan haber visto a los Anakim, descendientes de los Nefilim. Dicen que se sintieron como saltamontes comparados con ellos. En Deuteronomio 3 se menciona a Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Eso es aproximadamente 4 metros por 2 metros. ¿Qué tan grande tendría que ser alguien para necesitar una cama de ese tamaño? En 1 de Samuel 17 tenemos la historia más famosa, David y Goliat. Goliat de Gat medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros 90 centímetros. No era el más grande según los estándares de los Nefilim originales, pero aún así era un gigante para los estándares humanos normales. Y lo más importante, era un refaita, específicamente identificado como descendiente de los antiguos gigantes. Goliat tenía 4 hermanos, todos ellos de gran estatura. Todos fueron eventualmente muertos por los guerreros de David. Pero piensa en esto, si había 5 hermanos gigantes en una sola familia en Gat, ¿cuántos más habría en otras ciudades filisteas? Y los filisteos no eran los únicos. Los amorreos, los heteos, los jebuseos, todas las naciones que ocupaban Canaán antes de la conquista israelita, tenían poblaciones de gigantes. De hecho, una de las razones por las que Dios ordenó el exterminio completo de estas naciones, según los textos bíblicos, era precisamente porque llevaban la genética Nefilim. No era genocidio arbitrario, era eliminación quirúrgica de una contaminación genética que amenazaba a toda la humanidad. Ahora, si esto te suena a ciencia ficción, considera que estamos hablando de manipulación genética. Los Anunnaki, según las tablillas sumerias, tenían conocimiento avanzado de lo que hoy llamaríamos biotecnología. Sabían cómo combinar material genético de diferentes especies. Crearon híbridos. Y esos híbridos resultaron ser un desastre ecológico y social. De hecho, el libro de los Jubileos, otro texto antiguo judío, afirma que el diluvio fue necesario específicamente porque toda carne había corrompido su camino. No solo los humanos eran malvados. La mezcla genética había afectado a los animales también. Había quimeras, criaturas híbridas que no deberían existir. El ecosistema entero estaba contaminado. Y aquí viene algo que va a volar tu mente. En el libro de Enoc se describe cómo los Nefilim, cuando crecieron y no pudieron ser alimentados por los humanos debido a su apetito insaciable, comenzaron a devorar a los propios humanos. Y luego comenzaron a devorarse entre ellos. Se convirtieron en caníbales monstruosos. Los textos dicen que bebían sangre y comían carne cruda, que enseñaron a los humanos a hacer lo mismo. Aquí es donde probablemente se originaron las leyendas de vampiros, licántropos y monstruos comedores de hombres que aparecen en todas las culturas del mundo. Pero hay más, mucho más. En las tradiciones gnósticas cristianas tempranas, se creía que los arcontes, entidades malévolas que gobiernan el mundo material, son los descendientes espirituales de los Nefilim, que cuando los gigantes murieron en el diluvio, sus espíritus desencarnados quedaron atrapados en la tierra, eternamente hambrientos, eternamente sedientos, alimentándose de la energía emocional y espiritual de los humanos. Esto explicaría por qué todas las tradiciones de exorcismo, desde el judaísmo hasta el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo, describen entidades demoníacas que tienen hambre, que quieren poseer cuerpos, que buscan desesperadamente manifestarse en el mundo físico.
No pueden porque ya no tienen cuerpos gigantes, pero pueden influenciar, manipular, poseer. En el mundo moderno, esto se ha traducido en todo tipo de fenómenos que no podemos explicar completamente. Posesiones demoníacas, poltergeist, apariciones, encuentros con entidades de las sombras. Son todos los espíritus desencarnados de los Nefilim todavía acechando nuestra realidad. Los textos antiguos dicen que sí, que hasta el día del juicio final, estos espíritus rondarán la tierra causando problemas. De hecho, en el libro de Enoc, el propio Dios le dice al arcángel Rafael que ate a Azazel y lo arroje a la oscuridad hasta el día del gran juicio. Pero los otros espíritus Nefilim no fueron atados, fueron dejados libres para vagar. Ahora bien, todo esto plantea preguntas enormes sobre nuestra realidad actual. Si los Nefilim existieron una vez, si fueron el resultado de manipulación genética entre especies, podría volver a suceder. Con las tecnologías modernas de edición genética como CRISPR, con los experimentos de híbridos animales que se están haciendo en laboratorios de todo el mundo, ¿estamos al borde de repetir los mismos errores de los tiempos prediluviales? En 2017, científicos chinos crearon híbridos de cerdo humano, embriones que contenían células de ambas especies. Lo justificaron diciendo que era para eventualmente cultivar órganos humanos en cerdos para trasplantes. Pero la línea ética es inquietantemente delgada. En 2019, científicos japoneses recibieron aprobación para crear embriones animal humano y llevarlos hasta el nacimiento. El científico líder, Hiromitsu Nakauchi, planea desarrollar embriones híbridos de humano y rata hasta término completo. ¿Ves hacia dónde vamos? Estamos literalmente repitiendo lo que hicieron los vigilantes hace miles de años, cruzando fronteras que no deberíamos cruzar. Y si la historia sirve de algo, sabemos exactamente cómo termina. Pero quiero que entiendas algo crucial. Los Nefilim no son solo una historia del pasado. Su legado está vivo hoy, en nuestros genes, en nuestras leyendas, en las estructuras imposibles que dejaron atrás, en los espíritus que todavía nos acechan. Cada cultura en el mundo tiene historias de gigantes. Los griegos tenían a los titanes y los gigantes que lucharon contra los dioses del Olimpo. Los nórdicos tenían a los Jotun, los gigantes de hielo y fuego. Los hindúes tienen a los Daityas y Danavas. Los nativos americanos tienen innumerables leyendas de gigantes caníbales. Los polinesios hablan de los Menehune, los irlandeses de los Fomorians. ¿Por qué? ¿Por qué civilizaciones completamente separadas, sin contacto entre ellas, todas tienen el mismo tipo de historias? La explicación más simple es que todas estas historias tienen una base en un evento real, un tiempo en que gigantes realmente caminaban por la tierra. Y las tablillas nos dicen exactamente quiénes eran, de dónde venían y qué les pasó. No es mitología, es historia suprimida. Es conocimiento que alguien no quiere que tengas porque cambia completamente tu comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Piensa en esto. Si los humanos fueron creados por los Anunnaki como trabajadores esclavos, eso significa que no somos el pináculo de la evolución. Somos un experimento genético. Y si los Nefilim fueron borrados porque se volvieron demasiado peligrosos, ¿qué impide que lo mismo nos pase a nosotros si nos salimos de control? De hecho, algunos investigadores han propuesto que los ovnis y los encuentros con extraterrestres modernos son en realidad encuentros con los mismos Anunnaki que nunca se fueron realmente, que todavía están aquí, observándonos, asegurándose de que su experimento no se les vuelva a salir de las manos. Las abducciones alienígenas a menudo involucran procedimientos de experimentación genética, extracción de óvulos y esperma, creación de híbridos. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo mismo que describe el libro de Enoc que hicieron los vigilantes hace miles de años. Y luego están las profecías. Jesús mismo, en Mateo 24, cuando habla de los últimos días, dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué había en los días de Noé? Nefilim, corrupción genética, mezcla de especies, violencia extrema. ¿Estamos viviendo en esos días ahora?
Mira a tu alrededor. Manipulación genética sin restricciones éticas reales, violencia escalando globalmente, corrupción moral en niveles que nunca habíamos visto, tecnologías que nos permiten hacer cosas que antes solo los dioses podían hacer. Suena bastante similar a los días de Noé, ¿no crees? Pero profundicemos más en lo que realmente sucedió con los Nefilim después del diluvio, porque aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante y aterradora al mismo tiempo. Las tablillas y los textos antiguos nos dan pistas específicas sobre cómo algunos de estos linajes sobrevivieron y qué hicieron después. En el libro de Yasher, un texto hebreo antiguo mencionado en la Biblia, pero no incluido en el canon, se describe cómo los hijos de Noé encontraron supervivientes después del diluvio. No todos los gigantes murieron. Algunos lograron sobrevivir en lugares elevados, en montañas que el agua no alcanzó completamente, o posiblemente en embarcaciones propias. Cam, el hijo de Noé, aparentemente ayudó a algunos de estos supervivientes a esconderse. Y de la línea de Cam, específicamente a través de su hijo Canaán, surgieron nuevamente linajes de gigantes. Los cananeos, los amorreos, los hititas, todos ellos portaban la genética Nefilim en diversos grados. Esto explica por qué, cuando los israelitas finalmente entraron a la tierra prometida, encontraron ciudades fortificadas habitadas por gigantes. No era coincidencia. Estas no eran personas normales que simplemente eran un poco más altas. Eran descendientes directos de los Nefilim prediluviales. Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo todavía habitada, fue fundada por los Anakim. Arba, el fundador, era el hombre más grande de los Anakim. La ciudad originalmente se llamaba Kiriat Arba, la ciudad de Arba, y cuando Josué conquistó la región, tuvo que enfrentarse a estos gigantes en batalla. Pero aquí hay algo que casi nunca se menciona. Los Anakim no fueron completamente exterminados. El libro de Josué admite que algunos escaparon y se refugiaron en las ciudades filisteas de Gaza, Gat y Asdod. Y es precisamente de Gat de donde vino Goliat, generaciones después. Esto significa que hubo una continuidad ininterrumpida del linaje Nefilim desde antes del diluvio hasta el tiempo del rey David, más de 1000 años después. Y si sobrevivieron hasta entonces, ¿qué nos hace pensar que se extinguieron completamente después? De hecho, hay leyendas persistentes en diversas culturas sobre gigantes que sobrevivieron hasta tiempos relativamente recientes. En Patagonia, los exploradores españoles del siglo XVI reportaron encuentros con personas de estatura gigantesca. Magallanes mismo documentó haber visto hombres tan altos que los europeos apenas les llegaban a la cintura. En las montañas del Cáucaso, las leyendas locales hablan de gigantes que vivían en cuevas hasta hace unos pocos siglos. En el Tíbet y el Himalaya, las historias del Yeti no son solo sobre una criatura peluda, sino sobre una raza antigua de gigantes que se retiró a las montañas más inaccesibles para evitar el contacto con la humanidad normal. Y luego está el asunto de los esqueletos gigantes que siguen apareciendo y luego desapareciendo misteriosamente. En 1885, un montículo en Minnesota fue excavado y se encontraron esqueletos de entre 2 metros 32 metros 70. Documentado en los archivos del condado, pero los esqueletos ya no existen. En 1903, en Antrim, Irlanda, se desenterró un gigante momificado de más de 3 metros y medio durante excavaciones mineras. Fue exhibido públicamente, fotografiado, y luego simplemente desapareció de todos los registros oficiales. Pero las fotografías todavía circulan. En 1947, en el sureste de Arabia Saudita, trabajadores petroleros reportaron haber encontrado un cementerio de gigantes con cráneos del tamaño de melones grandes y huesos proporcionalmente enormes. El gobierno saudí supuestamente confiscó todo y prohibió cualquier investigación adicional en el área. ¿Por qué? ¿Por qué habría tanto esfuerzo en suprimir evidencia de gigantes si solo se trata de mitología antigua? La respuesta debería ser obvia, porque si la existencia de los Nefilim es real, entonces toda la narrativa oficial sobre el origen humano se derrumba.
la evolución darwiniana no puede explicar gigantes de 5 metros con cráneos deformados y capacidades sobrehumanas. La historia convencional no tiene lugar para una civilización avanzada prediluvial que construyó megalitos imposibles. Pero las tablillas no mienten, y cada vez que los arqueólogos desentierran una nueva ciudad sumeria o acadia, encuentran más referencias a estos seres. En la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, descubierta en el siglo XIX, había más de 30.000 tablillas. Entre ellas, innumerables referencias a los Anunnaki, a los héroes antiguos, a los gigantes que una vez gobernaron la Tierra. Una tablilla particularmente inquietante describe cómo los Anunnaki mezclaban la genética no solo para crear trabajadores, sino para crear soldados, guerreros mejorados genéticamente con fuerza superior, resistencia superior, agresividad superior. Los Nefilim más grandes y feroces eran aparentemente producto de una ingeniería genética deliberada para propósitos militares. Imagina eso. Un ejército de gigantes de 4 a 5 metros de altura, genéticamente programados para la guerra, con fuerza suficiente para arrancar árboles de raíz y lanzar rocas del tamaño de automóviles. Eso es lo que enfrentaban las ciudades antiguas cuando los Nefilim decidían conquistar un territorio. Y no eran solo fuerza bruta. Los textos los describen como astutos, inteligentes, capaces de estrategia militar avanzada. Después de todo, habían heredado inteligencia superior de sus padres Anunnaki. La combinación de fuerza sobrehumana e inteligencia superior los hacía prácticamente invencibles en combate. Por eso, cuando lees sobre las batallas en el Antiguo Testamento contra los gigantes, no son simples encuentros militares, son batallas existenciales. David, enfrentando a Goliat, no fue solo un pastor contra un soldado grande. Fue representante de la humanidad normal, enfrentando al último vestigio de una raza de superhombres que casi extingue a nuestra especie. Y la victoria de David fue milagrosa precisamente porque no debería haber sido posible. Un solo golpe con una honda contra un guerrero con armadura completa, escudo, lanza y probablemente años de entrenamiento militar. Las probabilidades eran astronómicas, pero David ganó porque, según el relato bíblico, estaba peleando la batalla de Dios. Estaba eliminando una abominación genética que no debía existir. Ahora bien, aquí viene algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la historia antigua. ¿Y si los Nefilim no fueron solo un problema en Medio Oriente? ¿Y si estaban distribuidos globalmente? Las leyendas de gigantes existen literalmente en todos los continentes. En América del Norte, los nativos americanos tienen cientos de leyendas sobre razas de gigantes que habitaban la Tierra antes que ellos. Los Paiute del norte de Nevada cuentan sobre los Sitka, gigantes pelirrojos caníbales que fueron eventualmente exterminados en una guerra. Los Comanche hablan de una raza de gigantes blancos que dominaban las grandes llanuras antes de su llegada. Los Mandan tienen leyendas similares. Los Choctaw cuentan sobre los Nahulo, gigantes que eran expertos en construcción y que dejaron montículos masivos por todo el sureste de Estados Unidos. Y efectivamente, cuando los colonos europeos comenzaron a explorar América del Norte, encontraron miles de estos montículos, estructuras de tierra masivas, algunas con formas de animales visibles solo desde el aire, otras que servían como complejos funerarios monumentales. Y dentro de muchos de estos montículos se encontraron esqueletos de tamaño extraordinario. El Smithsonian Institute supuestamente tiene registros de cientos de estos descubrimientos. Pero si intentas acceder a los esqueletos reales hoy, te dirán que se perdieron o fueron destruidos en varios incidentes. Muy conveniente, ¿no? En Sudamérica las leyendas son aún más específicas. Los incas hablaban de los Wari, gigantes que construyeron las ciudades megalíticas que los incas simplemente heredaron. Cuando los españoles preguntaron cómo se construyó Sacsayhuamán o Ollantaytambo, los incas dijeron honestamente que ellos no las construyeron, que esas ciudades estaban allí desde tiempos inmemoriales, construidas por gigantes en una era anterior. En la isla de Pascua, los Rapa Nui cuentan que los Moai, esas estatuas gigantes de piedra, fueron construidas por los primeros pobladores que eran de gran estatura. Las estatuas no eran representaciones exageradas.
Eran retratos a escala real de los antiguos jefes que medían entre 3 y 5 metros de altura. Y cuando examinas las estatuas más de cerca, encuentras detalles perturbadores. Algunas tienen manos con 6 dedos. Otras tienen proporciones corporales que no coinciden con la anatomía humana normal. ¿Por qué los escultores harían eso a menos que estuvieran representando lo que realmente veían? En Europa, las leyendas celtas están llenas de referencias a los Fomorians, una raza de gigantes deformados que habitaban Irlanda antes de los Tuatha de Danann. Se decía que los Fomorians tenían un solo ojo, un solo brazo o un solo pie. Eran descritos como monstruosos, violentos, exigiendo tributos terribles de los humanos normales. Los griegos antiguos tenían tantas historias de gigantes que es difícil enumerarlas todas. Los titanes, los gigantes nacidos de Gea, los cíclopes, los hecatonquiros. Y aquí está lo interesante. Los griegos no consideraban estas historias como pura fantasía. Creían que eran historia real de un tiempo anterior. De hecho, cuando los griegos encontraban huesos fosilizados de elefantes o mastodontes, los identificaban como huesos de cíclopes. ¿Por qué? Porque el agujero nasal central del cráneo de un elefante parece una cuenca ocular gigante. Pero también encontraban huesos genuinamente humanoides de gran tamaño que no podían explicar fácilmente. En la mitología nórdica, los Jotun no eran simplemente grandes, eran seres de otro mundo, con poderes que desafiaban las leyes naturales. Podían controlar el clima, cambiar de forma, vivir durante milenios. Exactamente las mismas características que las tablillas sumerias atribuyen a los Anunnaki y su descendencia. ¿Ves el patrón? Culturas completamente separadas, sin contacto documentado entre ellas, todas contando variaciones de la misma historia. Seres de gran tamaño, con poderes sobrenaturales, que existían antes del diluvio o gran cataclismo, y que fueron eventualmente derrotados o se retiraron. La única explicación coherente es que todas estas culturas estaban preservando memoria de eventos reales. Y las tablillas mesopotámicas nos dan el marco histórico completo que conecta todas estas piezas. Pero volvamos a algo crucial que necesitas entender. Los vigilantes que originalmente descendieron y crearon a los Nefilim sabían exactamente lo que estaban haciendo. No fue un error, no fue lujuria descontrolada, fue una rebelión deliberada contra el orden cósmico. En el libro de Enoc, Shemihasa y sus 200 seguidores son completamente conscientes de que lo que están a punto de hacer está prohibido y tendrá consecuencias eternas. Por eso hacen el pacto de sangre en el monte Hermón, porque todos tienen que estar igualmente comprometidos para que ninguno pueda traicionar a los demás. Hermón significa literalmente lugar del juramento o montaña prohibida, y arqueológicamente el monte Hermón está lleno de estructuras antiguas. Hay un templo masivo en la cima dedicado a Baal Hermón, que muchos estudiosos creen es una referencia directa al pacto de los vigilantes. El sitio ha sido considerado sagrado y también peligroso durante milenios. ¿Y qué obtuvieron los vigilantes a cambio de su rebelión? Poder temporal sobre la humanidad. Adoración. Los humanos comenzaron a venerar a los vigilantes como dioses. Construyeron templos para ellos. Les ofrecían sacrificios. Y los vigilantes lo disfrutaron. Aquí es donde entendemos el origen del paganismo antiguo. Todas esas deidades que exigían sacrificios humanos, todas esas religiones que involucraban rituales sangrientos, todas esas prácticas de templos con prostitución sagrada no eran invenciones humanas. Eran instituciones establecidas por los vigilantes y los Nefilim para mantener a la humanidad esclavizada. Moloch, la deidad cananea que exigía el sacrificio de niños quemándolos vivos. Baal, que requería orgías rituales y mutilación. Dagon, mitad hombre, mitad pez, adorado por los filisteos. Todos estos eran vigilantes o Nefilim, que se habían establecido como dioses sobre poblaciones humanas. Y cuando lees en el Antiguo Testamento que Dios ordenó la destrucción completa de estas naciones, no era genocidio arbitrario. Era la eliminación quirúrgica de cultos que literalmente quemaban bebés vivos en altares de bronce al rojo vivo. Era el fin de sistemas religiosos que habían sido establecidos por entidades que odiaban a la humanidad.
porque ese es el detalle que la mayoría de la gente pierde. Los Nefilim y sus padres vigilantes no amaban a los humanos. Nos veían como ganado, como recursos para explotar. Textos son claros. Cuando los Nefilim ya no podían ser alimentados por los humanos debido a su apetito masivo, simplemente comenzaron a comernos. El canibalismo ritual que encontramos en tantas culturas antiguas no surgió de la nada. Fue enseñado por los Nefilim. Las prácticas de beber sangre, de comer carne humana, de usar partes del cuerpo humano en rituales, todo eso vino de ellos. Y sus espíritus, los que sobrevivieron al diluvio, continuaron promoviendo estas prácticas a través de las edades. Por eso, cada vez que una civilización resurge después de un colapso, eventualmente redescubre estas prácticas oscuras. Los espíritus Nefilim están allí, susurrando, tentando, corrompiendo. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes crees que son estos gobernadores de las tinieblas? Son los espíritus desencarnados de los Nefilim, todavía activos, todavía influyendo, todavía tratando de corromper a la humanidad. Y aquí viene algo absolutamente crucial que necesitas entender sobre los tiempos modernos. Estos espíritus no descansan. Han estado trabajando durante milenios para restablecer el tipo de sistema que tenían antes del diluvio. Un sistema donde ellos son adorados como dioses, donde la humanidad está completamente esclavizada, donde pueden finalmente manifestarse físicamente de nuevo. Las sociedades secretas que han controlado tanto de la historia humana, los misterios antiguos que se pasaban de iniciado a iniciado, los rituales ocultos practicados por las élites del poder, todo está conectado con el intento de los espíritus Nefilim de recuperar el control físico de este planeta. No es coincidencia que conforme nos acercamos al final de esta era, vemos un resurgimiento masivo del ocultismo, astrología mainstream, brujería normalizada, comunicación con espíritus promovida como algo positivo. Todas estas son puertas que permiten a los espíritus Nefilim mayor influencia sobre las personas. Y la manipulación genética moderna, esa es la pieza final del rompecabezas, porque si pueden hacer que la humanidad vuelva a cruzar las líneas genéticas prohibidas, pueden crear nuevos recipientes físicos para manifestarse, nuevos Nefilim para la era moderna. Suena como ciencia ficción, lo sé, pero considera esto. Ya tenemos la tecnología para crear híbridos humano-animal. Ya estamos editando genes humanos. Ya estamos clonando. Ya estamos mezclando ADN de diferentes especies. Exactamente lo que hicieron antes del diluvio. Y las élites globales que impulsan estas tecnologías, muchas de ellas están involucradas en sociedades secretas que practican rituales derivados directamente de las religiones mistéricas antiguas. Rituales que invocan a las mismas entidades que los vigilantes originales. Bohemian Grove, donde líderes mundiales se reúnen cada año para realizar ceremonias frente a una estatua gigante de búho, rituales que involucran fuegos, cánticos y una ceremonia llamada la cremación del cuidado, donde queman un efecto en sacrificio. ¿A quién crees que están adorando? El búho ha sido símbolo de Moloch desde tiempos antiguos. Las Naciones Unidas tienen una sala de meditación con un altar a una piedra oscura sin identidad religiosa oficial, pero el diseño y simbolismo son directamente luciferianos. El edificio está lleno de arte que representa fusiones entre humanos y animales, exactamente el tipo de abominaciones que existían antes del diluvio. CERN, el laboratorio de física de partículas, tiene una estatua de Shiva, el dios hindú de la destrucción, en su entrada. Sus científicos han realizado ceremonias rituales en las instalaciones. ¿Por qué físicos racionales harían eso a menos que hubiera una agenda oculta más profunda? Y luego está todo el fenómeno del transhumanismo. La idea de que los humanos deben trascender su biología natural a través de la tecnología, fusión de humano y máquina, mejoramiento genético, extensión radical de la vida, inteligencia artificial que eventualmente superará la humana. Todo esto suena progresista y científico en la superficie, pero cuando lo examinas con la lente de las tablillas antiguas, ves que es exactamente la misma agenda de los vigilantes.
crear algo que vaya más allá de lo humano, cruzar fronteras que no deberían cruzarse, jugar a ser dioses. Y los promotores principales del transhumanismo son muy abiertos sobre sus creencias. Ray Kurzweil, uno de los futuristas más influyentes del mundo, habla de la singularidad como un evento casi religioso donde la humanidad trascenderá sus limitaciones. Yuval Noah Harari, autor de bestsellers que aconseja al Foro Económico Mundial, escribe abiertamente sobre cómo los humanos son ahora hackeables y cómo una nueva clase de superhumanos reemplazará al Homo sapiens. ¿No suena eso exactamente como la situación antes del diluvio? Una clase superior de seres mejorados dominando sobre la humanidad común. Los Nephilim 2.0. Pero aquí está la diferencia crucial. Esta vez, ellos saben cómo terminó la última vez. Saben que hubo un diluvio. Saben que fueron juzgados. Entonces están preparándose para evitar el mismo destino. Por eso ves a las élites construyendo búnkers masivos subterráneos. Por eso hay bóvedas de semillas y repositorios de ADN escondidos en montañas. Por eso hay planes detallados para colonizar Marte y otros planetas. Están preparándose para el próximo cataclismo, porque los textos antiguos no solo registran lo que pasó, predicen lo que pasará, y todas las profecías apuntan a lo mismo. Un retorno de las condiciones prediluviales seguido de un juicio global aún más severo. Jesús lo dijo claramente, como en los días de Noé. Y en los días de Noé había Nefilim, había corrupción genética, había violencia extrema, había mezcla de especies, había conocimiento prohibido siendo revelado, y había un pequeño remanente de humanos genéticamente puros que sobrevivió para reiniciar la civilización. Estamos viendo exactamente eso ahora. La violencia global está en niveles sin precedentes. La experimentación genética está fuera de control. El conocimiento que antes estaba reservado para iniciados de sociedades secretas ahora está siendo revelado abiertamente. Y hay un pequeño grupo de personas que están despertando a lo que realmente está pasando. Tú eres parte de ese grupo. El hecho de que estés escuchando esto, de que hayas llegado hasta aquí en el video, significa que tu mente está abierta a posibilidades que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría. Y eso es importante porque lo que viene requiere que la gente esté despierta y preparada. Pero no se trata solo de conocimiento intelectual, se trata de preparación espiritual. Porque si los Nephilim eran mitad espirituales, si sus espíritus todavía están activos, entonces la batalla real no es física, es espiritual. Por eso todas las tradiciones religiosas auténticas enfatizan la pureza espiritual, la oración, el ayuno, la meditación, la conexión con lo divino. Estas no son solo prácticas piadosas abstractas, son herramientas de guerra espiritual. Son defensas contra la influencia de entidades que quieren corromper tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Los vigilantes cayeron porque se rebelaron. Los Nephilim fueron destruidos porque eran abominaciones. Y los humanos que los siguieron, que participaron en sus rituales, que adoptaron sus prácticas, fueron barridos en el diluvio. La pregunta para cada persona hoy es, ¿de qué lado estás? ¿Vas a participar en la nueva creación de Nephilim a través de la aceptación ciega de tecnologías que modifican lo que significa ser humano? ¿O vas a mantener tu humanidad, tu conexión con lo divino, tu integridad genética y espiritual? Porque te garantizo que, en los próximos años, estas preguntas van a dejar de ser teóricas, van a ser muy prácticas. Te van a ofrecer mejoras genéticas para tus hijos, te van a ofrecer fusión con inteligencia artificial, te van a ofrecer vida extendida a través de modificaciones que te harán menos humano y más otra cosa. Y tendrás que decidir. ¿Confías en el plan original del Creador? ¿O confías en las promesas de los mismos seres que crearon a los Nephilim la primera vez? Las tablillas nos dan la respuesta. Nos muestran exactamente cómo termina cuando los humanos eligen el camino de los vigilantes. Termina en destrucción total. Termina con un juicio que no deja nada intacto, pero también nos dan esperanza, porque en medio de toda esa corrupción hubo un hombre que fue hallado justo, Noé, y por él y su familia la humanidad sobrevivió, la genética humana pura sobrevivió.
La posibilidad de redención sobrevivió, y las profecías sugieren que habrá otro remanente en los últimos días. Un grupo de personas que no aceptarán la marca, que no se inclinarán ante la bestia, que mantendrán su humanidad y su conexión con Dios sin importar el costo. Tal vez tú eres parte de ese remanente. Tal vez por eso esta información está resonando tan profundamente contigo. Tal vez tu alma reconoce la verdad cuando la escucha porque ha sido preparado para este tiempo específico. Los Nefilim fueron reales. Caminaron por esta tierra. Construyeron estructuras imposibles. Aterrorizaron a la humanidad. Fueron juzgados y destruidos, pero su legado continúa. Sus espíritus siguen activos. Y su plan de regresar está en pleno desarrollo. Pero no tienen que ganar. No si suficientes personas despiertan. No si suficientes personas eligen el camino de la vida en lugar del camino de la muerte. No si suficientes personas rechazan las promesas seductoras de convertirse en más que humanos y en su lugar eligen permanecer fielmente humanos como fuimos creados originalmente para ser. Esta es la batalla real de nuestra era. No es izquierda contra derecha, no es un país contra otro, es humanidad contra posthumanidad, es lo natural contra lo sintético, es lo creado contra lo fabricado. Y cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo que piensas, desde la información que consumes hasta las prácticas espirituales que adoptas, todo está contribuyendo a un lado u otro de esta batalla. Las tablillas no mienten. Los Nefilim existieron. El diluvio sucedió. El juicio vino y vendrá de nuevo. La única pregunta es si estarás listo cuando llegue, si habrás mantenido tu humanidad intacta, si habrás resistido la tentación de convertirte en algo que no deberías ser. Porque al final, esa es la lección más profunda de toda esta historia. Los vigilantes cayeron porque quisieron ser lo que no eran. Los Nefilim fueron destruidos porque eran lo que nunca debieron ser. Y los humanos que siguieron su camino perecieron porque abandonaron lo que siempre debieron haber sido. No cometas el mismo error. Permanece humano. Permanece conectado con tu Creador. Permanece alerta. Permanece preparado. Porque los días de Noé están regresando. Y solo los que entiendan lo que eso realmente significa tendrán alguna posibilidad de navegar lo que viene. Este conocimiento que acabas de recibir no es para guardarlo solo para ti. Es para compartirlo. Es para despertar a otros. Porque cuantos más sepan la verdad, más fuerte será el remanente. Más difícil será para los espíritus Nefilim completar su plan. Así que comparte este mensaje. Dale like para que más personas lo vean. Suscríbete para continuar recibiendo esta información vital. Deja un comentario contando cómo esta revelación ha impactado tu comprensión. Y sobre todo, comienza a investigar por ti mismo. Lee las tablillas. Lee los textos antiguos. Mira la evidencia arqueológica. Conecta los puntos, porque la verdad siempre ha estado ahí, escondida a plena vista, en museos donde nadie mira, en textos antiguos que nadie lee, en estructuras megalíticas que nadie puede explicar. Los Nefilim fueron reales, y su historia es tu historia, es nuestra historia. Es la historia de cómo la humanidad casi fue extinguida por una abominación genética y cómo sobrevivimos por pura gracia divina. No desperdicies esa segunda oportunidad. No repitas los errores de la generación prediluvial. Aprende de la historia. Entiende el presente. Prepárate para el futuro. Porque el futuro está llegando rápido y traerá consigo ecos del pasado más oscuro que la humanidad jamás haya conocido. Ecos de cuando los gigantes caminaban la tierra. Ecos de cuando los Nefilim gobernaban. Ecos que están comenzando a resonar de nuevo en nuestro mundo moderno. La pregunta es, ¿estarás listo cuando esos ecos se conviertan en realidad una vez más?